Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Bueno, en la clase de literatura 2 vamos a ver el tema de desarrollo del género lírico y vamos a ver los tres géneros literarios que son los más comunes, el género lírico, el épico y el dramático. Muy buenas tardes, espero les guste esta clase, esta presentación, mejor dicho, y que tengan muy bonita tarde. Los géneros literarios son podemos decir que todas las obras literarias presentan una serie de rasgos que los diferencia de uno del otro y que permiten que las clasifiquemos en distintos grupos. Bueno, eso se le llama géneros literarios. Tradicionalmente o comúnmente se conocen tres. Estos son la épica, la lírica y el teatro, o mejor conocido como dramática. La, la épica se conoce también como la narrativa, en este caso la lírica o poesía y el teatro como dramática. El género narrativo se incluyen las obras literarias en las que un narrador relata una historia ficticia y que es protagonizada por un personaje en un espacio y en un tiempo determinado. En el caso del género lírico, este pertenece a aquellas obras que están escritas generalmente en verso y se caracterizan porque el autor expresa emociones, sentimientos o estados de ánimo. En el caso del género dramático o teatral, en estas no hay un narrador que cuente una historia, sino que conocemos los hechos a través de un diálogo que mantienen entre sí los personajes. Esas serían las características de los tres géneros literarios. ¿Qué se entiende por corrientes literarias? Bueno, son un conjunto de obras literarias que son creadas durante un periodo determinado y se comparten una serie de características, es decir, puede ser el estilo, los temas, la estética o la ideología. En las corrientes literarias también se destacan diversos autores, ya que en ellos exponen una serie de realidades o críticas sociales. Estas pueden ser políticas, culturales, que responden en ese momento determinado de la historia del ser humano. Bueno, entonces podemos decir que en las corrientes literarias también se agrupan a los autores, que, conjunto, reconocen entre sí una serie de opiniones y sentimientos compartidos y expresados a través de la escritura. Incluso, como se ha visto en algunos casos, hay movimientos que han redactado sus propios manifiestos o fin de asentar los principios de una corriente literaria en particular. Es decir, comparten características de su mismo tiempo, su mismo espacio, y estos crean sus obras literarias. Cabe mencionar, por otra parte, que las corrientes literarias coinciden, a su vez, con otras expresiones artísticas, así como la pintura o la música, en las cuales también se pueden encontrar diversos movimientos, en este caso, por ejemplo, la escultura, que se puede apreciar en edificios, en algunas edificaciones de un tiempo determinado. En este puede ser un periodo en particular. A continuación, se presentan las principales corrientes literarias según su orden cronológico, es decir, su ubicación. Empezamos con la literatura griega. Esta abarca desde el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo IV después de Cristo. Y aquí se produjeron diferentes obras. Entre ellas podemos encontrar la Ilíada de Homero, la Eneida de Virgilio, entre otras. La Edad Media, bueno, comprende del siglo V después de Cristo hasta el siglo
XIV después de Cristo, cuyas obras literarias relatan hazañas de caballeros y de diversos enfrentamientos y guerras tras la conquista. Refleja una época de obscurantismo. Entre los autores más destacados encontramos a Dante Alighieri, con su obra de la Divina Comedia. El Renacimiento, abarca del siglo XV a finales del siglo XVI y se caracteriza por colocar como tema central al hombre, así como por representar, idealizar y plasmar la realidad. Algunos autores son Garcilaso de la Vega, Nicolás Maquiavelo y William Shakespeare. El Barroco. En esta corriente literaria se desarrolla en el siglo XVII y durante una época de crisis generalizada se reflejó algunas representaciones artísticas. Algunas obras literarias contienen un lenguaje embrollado. Los temas centrales son la muerte, religión o metafísica. Entre los autores que sobresalen están Francisco de Quevedo, Sor Juana Inés de la Cruz, Luis de Góngora, entre otros. El neoclasicismo. Esta corriente abarca del siglo XVIII y también se denomina como el siglo de las luces, y en esta época es donde se rescató el gusto por las costumbres y la estética espiritual, ya sea intelectual o artísticas, de las más antiguas, así como hicieron los griegos. Durante el neoclasicismo prevaleció la simetría y la elaboración literaria. Los autores representantes fueron Voltaire, Rousseau, Molière, entre otros. Los que menciono son algunos de ellos. Bueno, el romanticismo, en esta época, su surgimiento fue en Alemania entre los siglos XVIII y XIX y se caracterizó por el predominio de sentimientos sobre la razón. Tendría que ser algo original y también tener un poco de fantasía. La admiración por la naturaleza, así como por la exaltación del yo, o sea, pensar primero en mí. Entre sus principales exponentes encontramos a Víctor Hugo, Edgar Allan Poe, entre otros. Edgar Allan Poe en este movimiento tiene algunos textos, algunas obras que me gustaría ver más adelante con ustedes. El realismo fue una corriente literaria que surgió en la segunda mitad del siglo XIX y esta fue en Francia. Se caracteriza por demostrar verosimilitud y estar basada en la observación y descripción de la realidad. Es decir, aquí vamos a encontrar muchas descripciones. Bueno, los autores más destacados se pueden mencionar León Tolstoy, Gustav Flaubert, Fedor Dostoyevsky, entre otros. Entre otros. El modernismo. Bueno, el modernismo surgió en América a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Y bueno, en ella se caracteriza por exponer una gran cantidad de símbolos e imágenes, emplear un lenguaje un poco elegante, rechazar la cotidianidad y buscar la forma de la perfección. Aquí es cambiar las palabras que antes eran más rebuscadas, que eran muy cultas. Aquí es un lenguaje más sencillo en el modernismo. Bueno, entre los que encontramos a Rubén Darío, Amado Nervo, José Martí, entre otros. El vanguardismo. La corriente literaria vanguardista surgió en el tiempo de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial del siglo XX. Esta se originó en Europa y después vino a América. Se caracteriza por tener imágenes de mucho sentimiento y originalidad. Bueno, las obras literarias y artísticas de esta corriente es el resultado de un movimiento histórico crítico que despertó la búsqueda por el espíritu de la libertad y también el rechazo a las formas retóricas anteriores. Se buscaba modernizar, buscar algo nuevo, diferente a la forma de expresión de los demás escritores. Bueno, el vanguardismo explora y expone lo irracional. Entre sus autores se pueden mencionar a Gabriel García Márquez, César Vallejo, Andrés Breton, Franz Kafka, entre otros. Y terminamos con la literatura contemporánea. Esta corriente pretende que en la segunda mitad del siglo XX hasta actualmente, que se caracteriza principalmente por su estilo narrativo ágil, por expresar emociones, plantear interrogantes, mezclar lo real con lo mágico. Algunos textos van a ser
van a tener algo de verdadero, pero también algo irreal, ¿sí? Entre los autores rescatables de esta encontramos a Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa, entre otros. Algunos son periodistas también y algunos prevalecen en esta literatura que actualmente estamos viviendo. Ahora sí, las obras literarias están destacadas en estos últimos años por mujeres. Entonces se conoce también como la literatura feminista del siglo XX. Bueno, que actualmente ya estamos entrando en el siglo XXI, entonces, bueno, ya estamos en el siglo XXI, entonces ya hay otro tipo de textos más actuales. Bueno, entonces, con lo que les acabo de mencionar, ustedes van a elaborar un producto. ¿Qué producto van a hacer? Ustedes van a elaborar una línea del tiempo donde van a ir todos los elementos, estas ahora sí corrientes literarias que les acabo de mencionar. Ustedes las van a realizar en una línea del tiempo, donde van a poner características y van a poner también los principales autores de esa época. Lo único que les solicitaría es que ustedes le pongan diferentes colores, echen a andar su imaginación para hacer esa línea del tiempo. La pueden elaborar en una hoja blanca y también que su letra sea legible. ¿Cuándo van a entregar la actividad? Bueno, la actividad la van a entregar el día de mañana a la hora de nuestra clase. Les voy a dejar otra actividad en la plataforma, ya que vamos a hacer la reunión virtual hasta la próxima semana, ya que me estoy dando cuenta también de que hay varios compañeros que no tienen acceso a Internet y se les dificulta. Entonces voy a tratar de hacer las actividades de esta manera. Sería cada 15 días, perdón, nos veríamos, porque también veo que algunos trabajan y se les dificulta. Entonces, en conclusión, ¿qué van a hacer? Les vuelvo a mencionar, van a realizar una línea del tiempo con los elementos que les acabo de dar. Si tienen dudas, me pueden escribir y con mucho gusto aclaro sus dudas. ¿Algún comentario o duda? Se las resuelvo con mucho gusto. Entonces, que tengan bonita tarde y les mando un abrazo.